Bueno amigos, mirad lo que tenemos por aquí, mirad qué maravilla. Hoy vamos a ver una estrategia con estos 3 indicadores que tenemos en pantalla. Espero que sea de vuestro interés. Como ya sabéis, operamos en el exchange de BingX, el cual tenéis el link en la descripción de este vídeo. Y por otro lado, donde hacemos nuestros análisis, ya sabéis que es en BingX, ¿vale? No os confundir. TradingView, analizamos, BingX, operamos. Nos vamos a quedar solamente con TradingView. Vamos a quitar todo esto de aquí para hacerlo todo desde cero, ya que requieren de una configuración especial. Bien, vamos a indicadores. Ya sabéis, tomarle una captura de pantalla, pero bueno, son 3 indicadores muy sencillos de buscar, no tienen mucha más complicación. Los indicadores, sí es verdad que no son los más conocidos, y la verdad tengo que decir que estos 3 indicadores usados de forma simultánea, como vamos a ver en esta estrategia, y lógicamente con la configuración que yo le voy a hacer, los resultados son muy buenos. Primer indicador, Absolute Strength Histogram V2. Segundo indicador, Best Holy Grail Indicator V3. Tercer indicador, Bollinger Histogram. En primer lugar, quiero comentarles que esta estrategia es válida para la temporalidad de 15 minutos. Después cada uno que la use en la temporalidad que quiera o que mejor le convenga, al igual que la configuración que vamos a ver. Yo es la configuración que yo considero más adecuada, pero se abre un abanico de posibilidades. Es una estrategia que me han compartido y con la configuración que me la han compartido no me había gustado, no me terminaba de convencer, por eso he hecho algunas modificaciones. Bien, vamos a empezar por el indicador Best Holy Grail Indicator. Vamos a darle un clic. Bien, mirad lo que tenemos aquí. Ya veis que hay mucho color, muchas medias por aquí cruzándose. Tranquilos, que aquí solamente nos vamos a quedar con un cruce que es el que nos interesa, así que nos vamos a la configuración. Vamos a empezar por la entrada de datos. Aquí vamos a cambiar HLC3 por HL2. En estos 2 parámetros vamos a darles el valor de 2 y abajo también de 2. Ahora nos vamos a estilo y aquí solamente vamos a dejar line 1 y line 2. Los demás fuera. Esta fuera, esta fuera, esta fuera, esta fuera. Y aquí estamos en lo mismo. Line 1 y Line 2 lo dejamos, las demás todas fuera. Genial, le damos a aceptar. Ya tenemos el primer indicador configurado. Vamos a configurar los 3 indicadores y después ya pasamos a ver qué es cada indicador, qué nos va a representar y por supuesto qué estrategia es la que vamos a usar. Volvemos otra vez a indicadores, vamos con el siguiente indicador. En este caso vamos con el Absolute Strength Histogram V2, un clic, ahí lo tenemos. Tranquilos que vamos a empezar a hacer aquí algunas configuraciones. Este indicador ya lo hemos visto en el canal. Todas aquellas personas que sois seguidoras del canal desde hace tiempo, seguramente conocéis la estrategia número 100. Para quien no sepa de qué hablo, cada número, o mejor dicho, cada estrategia lleva un número asignado. Así es como lo tenemos identificado en el grupo de Telegram para que se puedan diferenciar las estrategias, ya que ya pasamos del centenar. Entonces tenemos que asignarle un número. No nos sirve con asignarle un nombre. Si fueran 10 estrategias, pues les puedes poner unos nombres específicos, pero en este caso ya pasamos del centenar. Entonces lo mejor es tener cada estrategia identificada por un número. Y a lo que voy, este indicador ya lo habíamos usado. De hecho, en la estrategia 101, que es la que uso en los directos, por eso hemos hecho la 101, porque la 100 tenía este indicador, pero al final prescindimos de él y lo sustituí por un estocástico. Este no es el caso porque en la estrategia de los directos son bandas de Bollinger y el estocástico me viene mucho mejor que la fuerza, que es en este caso, ¿vale? Vamos a la configuración porque también vamos a mover aquí ciertas cosas. Vamos a entrada de datos, vamos a poner aquí los valores de 1, aquí el valor de 8, esta WMA, vamos a poner la SMA y estos valores les vamos a dar el valor de 4 y de 4. Vamos a la pestaña de estilo, vamos a quitar el strength, fijaros cómo va cambiando todo. Aquí todavía quedan cosas que hacer, muy sencillo. Vamos a poner tanto el trazado del gráfico verde como el rojo, vamos a ponerlo en área, los dos, Vale, todavía nos queda algo por ahí. Fijaros que estos tonos de verde no son el mismo y estos obviamente tampoco, uno es naranja y otro es rojo. Vamos a ponerlos iguales, el mismo tono de verde para que se vea de forma uniforme la montaña. Ahí lo tendríamos, verde o el color que prefiráis, ¿vale? Y el tono de verde que queráis. Yo he elegido este, pero podéis escoger cualquier otro tono. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos
vamos a ponerlo en rojo, así que vamos a modificar este rojo y vamos a escoger el mismo tono de rojo. Ahí lo tenemos, le damos a aceptar y ya tenemos el Absolute también configurado. Vamos a por el siguiente indicador, que es el que nos queda, Bollinger Histogram. Vamos a darle un clic. Bien, este tiene una configuración muy sencilla, solamente lo que vamos a hacer es irnos a entrada de datos y en longitud le vamos a dar un valor de 9. En estilo también le podéis hacer lo mismo que hemos hecho antes, subirle un poco la tonalidad al verde para que no se vea tan opaco. Por otro lado, los trazados del gráfico que nos marca aquí arriba vienen a ser estas líneas de color azul, que vamos a hacerles alguna modificación. La superior vamos a darle un color verde, segundo nivel de grosor, y el trazado inferior vamos a darle un color rojo y segundo nivel de grosor también. Le damos a aceptar y ya lo tendríamos. Fijaros qué maravilla, ¿vale? Esto es lo que estabais viendo al principio del vídeo. Visualmente agrada mucho, pero lo que vamos a mirar es que también nos dé buenas oportunidades para entrar al mercado, ¿vale? Así que ahora que lo tenemos todo, ahora sí, vamos a proceder a la explicación de la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien amigos, ya estamos aquí de nuevo. Antes de empezar con la estrategia, quiero primero hacer un breve resumen de qué se tratan estos indicadores, porque a mí no me gusta el hecho de poner un indicador, otro y otro, y que no sepáis lo que es, ni lo que mide, ni nada de eso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por el primer indicador, que es el BETS Holy Grail, y este básicamente es un indicador de tendencia mediante un cruce, como os comentaba antes, no tiene tampoco mucho más misterio. Veis que el indicador tiene mucha información, la cual desde la configuración lo hemos reducido a dos líneas con áreas, ¿vale? Simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es este cruce. Ya veis que he hecho unas modificaciones importantes, después vais a ver por qué. Es para que se corresponda con los demás indicadores. Entonces este cruce con los valores que hemos puesto aquí es lo ideal. Aquí está la clave, ¿eh? La clave está en esto, más que en el estilo, porque el estilo al fin y al cuentas es solo parafernalia, ¿vale? Es solo adorno, pero en entrada de datos aquí no, aquí hay valores, y estos valores son lo importante. Bien, ya tenemos aquí un indicador de tendencia, fenomenal. Vamos con el siguiente indicador, que ya veis qué cambio, ¿vale? Este es el indicador que usábamos en la estrategia 100, pero lo usábamos a modo de histograma, como tenemos este de abajo, ¿vale? En este caso, en áreas, fijaros que visualmente es mucho más atractivo, al menos bajo mi punto de vista, cada cual ya sabéis que lo configure a su manera. Pero bueno, vamos al lío. Este indicador, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que nos mide? Este indicador lo que nos muestra es la fuerza de un movimiento. Color rojo, fuerza bajista. Color verde, fuerza alcista. Veis que se representa según tamaño. Aquí tenemos, fijaros en esta montaña o en esta otra. Simplemente fijaros en el movimiento, y no solo en el movimiento aquí arriba, sino en el movimiento que se va desarrollando. Si le pusiéramos
una especie de contorno y esto fuese una media, fijaros que aquí empezaría una tendencia bajista. Nos lo va marcando el precio también. Aquí fijaros que sube en una línea muy vertical porque el precio también ha caído de forma muy vertical. Vale, vamos a ver aquí cómo nos mide la fuerza alcista. Fijaros aquí empieza a predominar el color verde. No sé si estáis viendo bien el pincel. Vamos a cambiar el color por amarillo. Ahí lo veis mejor el pincel, ¿vale? Fijaros aquí cómo predomina la fuerza alcista porque es de color verde y fijaros aquí la tendencia alcista. Bien, ya tenemos un indicador de tendencia y un indicador de fuerza. Vamos a por el siguiente indicador, que es el Bollinger Histogram o Bollinger Histograma. Este indicador es muy fácil de interpretar. Como este indicador tenemos un montón que ya hemos visto en el canal, como el oscilador asombroso, por ejemplo. A mí es uno de los que más me gusta personalmente. Es muy similar, ya lo estáis viendo, tenemos un nivel 0. Si queréis podéis marcarlo aquí. Yo no lo marco porque lo identifico bien, pero si queréis podéis marcar la línea 0. Y básicamente lo que me indica es la direccionalidad del precio también. Tenemos aquí ya 3 confirmaciones. Si se empiezan a formar barras por debajo del nivel 0, barras de color rojo, estaríamos ante una tendencia bajista. Aquí también se podrían localizar, incluso como en cualquier indicador de este tipo, localizar divergencias. Veis que podemos ver cuando es creciente, cuando es decreciente. Es un indicador que me arroja bastante información. Por otra parte, cuando se empiezan a formar barras de color verde por encima del nivel 0, estaríamos ante un movimiento alcista. Bien, ahora la estrategia, ¿en qué consiste? La estrategia consiste en que se den los 3 patrones a la vez. No hay más misterio, ¿vale? Identificamos, por ejemplo, aquí arriba un cruce. La media de color verde atraviesa la media de color azul en esta vela. Si nos vamos a la parte inferior, bueno, de hecho voy a marcar una línea vertical justamente en el punto del cruce. Otra línea que me parece que tampoco se ve muy bien. Vamos a ver un color blanco y un poco más de, bueno, más que a grosor, discontinua. Ahí está. Fijaros que en esta zona que acabo de marcar ha habido un cruce. Ya tenemos un punto de referencia que nos puede decir o indicar de que hay un posible cambio de tendencia. Por otra parte, si nos vamos al mismo punto, vemos que aquí desde antes del cruce, ya se está empezando a desarrollar, aquí lo tenemos, esta fuerza. Fijaros qué fuerza lleva, que es una línea prácticamente perpendicular. Y por otra parte, vemos que aquí también hemos cambiado de estar por la parte superior del nivel 0 a estar por la parte inferior. Así que aquí tendríamos todas las confirmaciones para un movimiento bajista. Bien, vamos a pasar ahora a cómo entraríamos en la operación, en qué vela y a ver qué gestión de riesgo sería la más adecuada. Entraríamos a vela cerrada. Lógicamente esta vela ya sabéis que no cuenta porque hay que esperar a que se desarrolle la vela y a que termine el tiempo de la vela y comience la siguiente. Así que aquí sería nuestro punto de entrada. Vamos ahora a ver la gestión de riesgo. Si vemos por aquí una zona donde el precio ha tocado unos máximos anteriores, nosotros intentamos apartarnos un poco de esa zona. Aunque ya veis que muchas veces no sirve de mucho. Fijaros la mecha que nos ha dejado aquí para limpiar posiciones. Así que mucho cuidado, ¿eh? Punto de salida. Nosotros pensar que si estamos aquí en la operación no tenemos esta información de atrás, solamente tenemos esta. Entonces deberíamos de buscar zonas. ¿Qué zona me parece a mí interesante? Bueno, creo que salta a la vista. Fijaros en esta zona de resistencia. No es una zona de resistencia cualquiera. Es una zona donde el precio actuó en el pasado de resistencia, donde después actuó de soporte, con lo cual para cerrar la operación es un buen nivel para colocar nuestro take profit o nuestra toma de ganancias. En este caso esta operación es de 1,17% con un apalancamiento de 5x, estaríamos hablando de casi un 6% más o menos. Como siempre os digo, que después el precio sigue bajando, que haga lo que quiera. Yo ya estoy fuera de la operación, ya he entrado, ya he salido, ya he rascado mi profit y nos vamos a otra operación. Si se cumplen, lógicamente, como os digo, las 3 condiciones de la estrategia. Y aquí al lado justo tenemos un ejemplo también de todo lo contrario, una tendencia alcista. Vamos a borrar todo esto para que no nos estorbe. Bien, identificamos un cruce, ahí lo tenemos, vamos a marcarlo con una línea como antes. Bien, vamos a ver todo lo que tenemos ahí y a ver cuándo entramos en la operación. Por lo pronto tenemos aquí un cruce. De momento, el indicador de
fuerza todavía no cumple. Tiene que asomarse por aquí, a ver si lo llegáis a ver, aquí. Es que este pincel de este color, pues como que no casa, ¿eh? Vamos a coger este color rosa, por ejemplo. Vale, ahí lo tenemos, fijaros. Hay que esperar todavía un par de velas, hasta aquí. Y después tendríamos que mirar el histograma de Bollinger. Lo ideal, ya sabéis que es coger la operación cuando se produce el cambio de rojo a verde. En este caso vemos que está desarrollado, pero como os decía antes al principio del vídeo, tenemos líneas de tendencia que podemos marcar desde esa vela y podemos ver que desde aquí atrás hasta justo donde puedo entrar, donde más o menos sería el punto de entrada, que sería este, vamos a marcarlo con otra línea, allá tenemos. Fijaros que la tendencia del Bollinger Histogram es alcista, con lo cual me serviría para hacer la operación. Como ya sabéis, entramos a vela cerrada, esperaríamos al cierre de vela y entraríamos en la siguiente. Ahí sería nuestra zona de entrada. Bien, vamos ahora con lo más complejo para muchos, que es la gestión de riesgo. Pensar que tenemos aquí un mínimo muy feo que nos dejó aquí el precio, que yo aquí ya sabéis lo que veo. Veo aquí con esta vela, fijaros qué vela más fea, veo movimiento para liquidar posiciones. Pero si miramos atrás el patrón de velas, tenemos, fijaros en la terminación de estas velas. Están prácticamente a la misma altura. Entonces yo aquí interpreto que esta es la zona, en este caso de soporte. ¿Que después aquí hay un movimiento de manipulación? Sí, pero fijaros cómo después vuelve otra vez el precio para arriba. Así que yo si alargo esta zona, es la zona de peligro. Nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro stop loss, intentar alejarnos un poco. Mirar como aquí tampoco es mucho stop loss el que estamos asumiendo de pérdidas, ¿vale? Bien, toma de ganancias. También algo bastante complejo para muchos, ya que tenemos muchas zonas. Tenemos esta zona de resistencia, tenemos esta otra por encima. Como os digo, esto, olvidaros de ello. Estos son zonas que, aunque es verdad que después puede volver a llegar el precio otra vez, pero mirad dónde está la resistencia principal. Vamos, la resistencia principal de esta estructura. Ahí la tenemos. Con lo cual yo cerraría la operación o pondría mi toma de ganancias ahí, en un 2,21, que no está nada mal. Si lo alargamos, ahí sería nuestra toma de ganancias. Que es verdad que si tomamos como referencia este máximo, ahí lo tenemos. Si tomamos como referencia ese máximo y alargamos el take profit, veis que si esperamos y tenemos paciencia, aquí podríamos haber rascado no un 2, sino un 3,27. Pero eso ya es mucho, como ya os digo, depende de la gestión de riesgo que usa cada uno. Yo os explico la mía. Yo intento buscar zonas tanto de resistencia como de soporte más cercanas. En este caso, aquí serían 2,21, que con un 5X estamos hablando de un aproximado de un 11% en una operación corta, además, así que no está nada mal. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejarle un like y un comentario, eso me ayuda a poder seguir subiendo contenido de este tipo, probando estrategias, probando indicadores que me compartís vosotros, que me comparten también otras personas, que yo también busco información. Por otro lado, os recomiendo que estéis dentro del grupo de Telegram, porque análisis como los que estoy compartiendo yo en este vídeo y en otros vídeos se comparten a diario. Es un grupo de Telegram muy activo, en el cual siempre recomiendo a todo el mundo que se una porque es una fuente de aprendizaje continua. Hay personas, traders muy preparados dentro del grupo, todo hay que decirlo, de los cuales vais a aprender un montón y además de forma totalmente gratuita, así que ahí lo dejo. Ahora sí, me despido de vosotros, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Chao.